Ahora vamos a nuestro sermón y quiero recordarles que nosotros hemos venido hablando de luz. Antes de irme, estábamos en la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Hablando de luz. Estábamos diciendo que Dios es luz y no hay en él ningunas tinieblas. Estábamos aprendiendo también que debemos nosotros ser luz, así como Él es luz. Que si no andamos en luz no tenemos comunión con los apóstoles, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni entre nosotros. Que andar en luz es andar en amor, en obediencia. Hoy quiero que con todos estos pensamientos en nuestras cabezas e idealmente en nuestros corazones, que pensemos en lo siguiente. ¿Se deleita Dios realmente en mí? Quizás no podemos entender lo que significa ser luz porque no entendemos lo que es santidad y tampoco entendemos claramente si Dios se deleita en nosotros o no, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado. ¿Se deleita realmente Dios en mí? ¿Se complace Dios en mí? ¿Se complace Él en mí teniendo yo una santidad tan imperfecta como la que tengo? Vamos a ir a las escrituras y a tratar de respondernos estas preguntas y a entender lo que significa andar en luz y ser luz y de qué es lo que nos habla la primera carta de Juan. Oremos. Padre Celestial, en esta hora y en este momento pedimos tu socorro, tu ayuda, tu bendición y te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude para exponer tu palabra, para proclamar a Cristo, para proclamar el Evangelio y también para recibirlo, para oírlo. Danos la convicción que tu palabra está aquí y tú eres la palabra. Padre, ayúdanos, enséñanos, háblanos en este momento. Que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. No se olviden entonces que hemos estado hablando de la luz, de lo que es ser luz y de que sin luz no tenemos comunión entre nosotros, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con los apóstoles. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y lo que quiero que entendamos nosotros es que andar en luz es lo mismo que andar en santidad. Y nosotros estamos llamados a andar en santidad, pero tenemos muchos conceptos equivocados acerca de los conceptos de la Biblia con relación a la luz, con relación a la santidad. Y quizá por eso hay un poquito de confusión y nosotros no damos los pasos necesarios para vivir como Dios quiere que vivamos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Imagínense lo que empieza diciendo el versículo. Pues la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. Miren lo categórico y lo puntual de la afirmación. Pues la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo estoy esperando la voluntad de Dios. Yo estoy buscando la voluntad de Dios. Pastor, espere que yo encuentre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está encontrada. La voluntad de Dios está clara, la voluntad de Dios está en su palabra. Búscala ahí, que ahí está clarísima. Aquí en esta declaración del Señor dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la segunda parte del versículo es muy interesante porque involucra un pecado de inmoralidad. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y eso es lo que Pablo quiere que pensemos hoy en día con relación a esto de andar en luz y de andar en santidad.
Ahora, Pedro, es que el deseo de Dios por nuestra santidad arde a través de todas las escrituras, está en todas las páginas de la Biblia. Pedro quiere que nosotros pensemos de esta manera. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Yo vine un poquito despacioso, entonces vamos a ir con calma, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Tienen 30 segundos para encontrarlo, pero yo hoy les voy a dar un poquito más. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Ayúdenme, por favor, vamos a leer todos. El 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora vamos al por qué. Versículo 16, todos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ustedes verán cómo analizan esos imperativos. Es una orden. Es un propósito de Dios. Es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces, como aquel que os llamó es santo, sed también, miren el imperativo, sed también vosotros santos. Oiga, categórico, dice, en toda vuestra manera de vivir. A veces nosotros tenemos la tendencia de dividir la vida nuestra en lo secular y en lo sagrado. Mis queridos hermanos, no hay tal cosa. Todo es sagrado. Todo es sagrado. Esa dicotomía yo no sé quién se la inventó, pero en la Biblia no está. Entonces dice, en toda la manera de vivir, porque escrito está en la escritura, está en la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Ahora, vayan a los hebreos. Porque el autor de Hebreos quiere que nosotros pensemos también de esta manera. Vamos a Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Estamos? ¿Se les perdió Hebreos? Un poquito más adelante. Hebreos 12, 14. Los que ya encontraron, por favor, yo oigo papel todavía, pero 12, 14, vamos. Los que ya encontraron, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oigan eso. No me vengan a decir que no lo entienden. Más claro no canta un gallo. Dice, busquen, seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Yo le empecé diciendo, en las escrituras esto es una explosión. La santidad de vida está escrita en la Biblia casi en todas sus páginas. Dios quiere que pensemos así de muchas otras maneras, porque nuestra santidad es el deleite de Dios. Es lo que a Dios le agrada. Vayan al Salmo 40 que leyeron hoy. Vamos al Salmo 40. El Salmo 40. Todo el Salmo es magnífico, pero pongamos los ojos en el versículo 6 y pónganle mucha atención a lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Salmo 40, versículo 6. Salmo 46. Todos, vamos a leer todos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. A veces pensamos que el cristianismo es hacer cosas. A veces pensamos que el cristianismo consiste en ganar méritos. La Biblia le dice a usted en el Nuevo Testamento muy claramente, la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. El problema de los judíos en el Antiguo Testamento es que depositaron toda su confianza en el sacrificio físico de los animales, en los holocaustos, en las ofrendas, en lo externo.
Y a veces nosotros en el Nuevo Testamento comenzamos a actuar de la misma manera. Y el Señor está diciéndonos aquí, señores, no quiero sacrificio, no quiero ofrendas, porque eso no me agrada. Ojo con los que están buscando méritos. Y ojos con los que tienen un patrón para juzgar a los demás. Porque la mayoría de la gente que murmura y critica a los otros nunca se ve a sí mismo. Nunca se analizan a sí mismos. Nunca descubren que tienen sus propios pecados y sus propias deficiencias. Entonces el Señor está diciendo aquí, no quiero sacrificios. Eso no me agrada. Vamos al versículo 7, todos. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El 8 también, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estas son palabras proféticas, palabras que son para Cristo, que son de Cristo, cuando la Trinidad dialogaba sobre la salvación y el Señor Jesucristo dijo, yo voy a hacer tu voluntad. Me voy a agradar en tu voluntad. Mi comida es tu voluntad. Lo que tú quieras, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que te agrada. Y a nosotros el Nuevo Testamento nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que verdaderamente ama al Señor es el que obedece su ley, el que ama su ley. Ahora, es también cierto que nosotros no podemos. No lo logramos. Pero en eso está la lucha y la batalla del cristiano. En eso está el testimonio de que tú realmente has llegado a ser un creyente. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos al versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Nos vamos a mover un poquito en la Biblia esta mañana. Los que estén listos me acompañan. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así como os aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. A veces nosotros los pastores y los ancianos nos volvemos cansones, nos volvemos pesados porque tenemos esa cantaleta de estar exhortando siempre, de estar mostrando la palabra, de estar permitiendo que la palabra discipline, muestre, haga sangrar para que nosotros por fin entendamos lo que tenemos que hacer. Es el proceder nuestro, es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de actuar, es nuestra forma de pensar lo que agrada a Dios. Pero eso no es de nosotros. Eso no es posible lograrlo por nuestras propias fuerzas. Eso es asunto de un entrenamiento, es un asunto de un proceso, es un asunto de un progreso continuo en nuestras vidas si hacemos uso adecuado de los medios de gracia. Los pastores no queremos molestarles la vida. Los pastores no queremos estar siendo canzones y no queremos estar criticándolos, ni queremos estar metiéndonos en sus vidas. Nosotros solo queremos que ustedes puedan vivir en el gozo de la santidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Hablando Pablo de una ofrenda que había recibido después de mucho tiempo de que esa iglesia lo había abandonado. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Olor qué? Fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que tú haces, movido por el amor de Dios en tu corazón, por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti, por la convicción de fe que hay en tu ser, agrada a Dios.
no por apariencias, no para ser vistos de los hombres, no para que la gente lo alabe o la alabe, sino porque hay una fuerza interior en usted que lo impele a glorificar a Dios con sus actos, con sus decisiones, con todo aquello que usted haga durante su día y su noche. Sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 12:1? Que lo hemos hablado aquí tantas veces. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, eso no es por imposición. Eso no es porque haya cantaleta desde el púlpito. Eso no es porque haya presión del consistorio. Eso no es porque alguien quiera que así sean las cosas. Es porque su mente ha sido transformada. Romanos 12:2, el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo, no piensen como piensa todo el mundo, sino transformaos en vuestro entendimiento por la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis. Esa palabra en ese versículo es clave. Para que comprobéis que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Hay muchos cristianos que viven, qué vida tan aburrida. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No miro, no hago. No, no, no se abstenga de nada si no hay amor en su corazón y si no es el amor de Cristo y el amor de Dios y el Espíritu Santo el que lo mueve a abstenerse o a hacer. No es por obligación, no es por mérito suyo, no es por su capacidad, es por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Pero ¿cómo hacemos eso? Cada día convenciéndonos que tenemos el Evangelio. Cada día convenciéndonos que realmente estoy en la fe. Cada día convenciéndome de que realmente soy un hijo de Dios, que Él mora en mí, que soy su escogido, que soy su elegido, que he sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y qué implica eso? Implica que soy una persona distinta, que pienso distinto, que actúo distinto. Yo no les estoy criticando ni murmurando cada vez que hablo de estas cosas aquí en la Biblia. Estoy tratando de asegurarles y decirles, miren, para que ustedes estén seguros y gozosos de lo que tienen, analicen sus vidas. Aquí hay personas que me están acompañando hace 24 años, 25 años. Y en algunas he visto cambios estupendos y maravillosos. Y en otros, a duras penas. Y algún día los he despreciado. Algún día les he dicho no vuelvan a mi iglesia. Algún día les he dicho yo a usted no le predico más, no le enseño más, yo por usted no oro. Jamás. Bienvenidos todos, cuantas veces quieran. Pero me gustaría que todos caminaran en santidad y en luz, haciendo la voluntad de Dios. Entonces creo que hemos llegado al momento de formular una pregunta. ¿Acaso Dios no se deleita en mí? De pronto usted en medio de sus luchas, de sus pecados, de sus frustraciones, de su pobreza, de su enfermedad, usted ha dicho, bueno, ¿Dios se agrada de mí o no se agrada de mí? ¿Cómo es esto? ¿No se deleita Dios en la perfecta santidad de Cristo que ahora es mía? ¿O es que usted no cree que lo que Cristo le ha dado es su santidad, su justicia, para que usted pueda ser acepta al Padre, para que podamos acercarnos al trono de la gracia con toda confianza? No es asunto tuyo, tú no puedes lograr satisfacer a Dios. Tú no puedes lograr por tu cuenta agradar a Dios. Necesitas de Cristo. Y necesitas tener claro eso. Y necesitas saber qué es andar en luz. Y necesitas saber qué es ser santo. La Biblia me llama a mí santo, amado.
y me llamó santo y amado antes de que yo obedeciera. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, ¿qué les dice este versículo tan tremendo? Este versículo tan tremendo le está diciendo que si usted es creyente, que si yo soy creyente y esto me pega duro a mí, porque tengo que arrepentirme hoy de lo que está diciendo la escritura, porque yo no he llegado allá. ¿Qué tengo que ser? ¿Vestido de qué? De entrañable misericordia. ¿Cómo es mi misericordia? ¿Cómo los miro a ustedes? ¿Cómo miro a mi esposa? ¿Cómo miro a mis hijas? ¿Cómo miro a mis vecinos? ¿Cómo miro a los colombianos? ¿Cómo miro al presidente Petro? ¿Puedo decir a conciencia que mi misericordia está en mis entrañas? ¿Que sale desde lo profundo de mí? Cuando abres la boca y denigras de tu hermano, ¿cuál misericordia estás mostrando? Si verdaderamente somos creyentes, si somos escogidos de Dios, si somos santos y amados, somos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Entendemos todos esos términos? ¿Sabemos lo que eso significa? Ahora, Dios no solo me llama amado desde antes de perdonarme, sino que después de perdonarme y después de que yo sigo pecando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Los cristianos, una vez yo dije que era pecador en un sermón hace muchos años, y cuando me bajé del púlpito, un hermano me llamó la atención y me dijo: hermano, nunca más vuelva a decir eso, que usted es pecador. Y yo le dije: hermano, no tengo otro mensaje, no puedo decir otra cosa, sino que yo soy pecador. La concepción que tenía el hermanito es: los pastores tienen que ser santísimos. Ah, ay, pero miren lo que dice aquí en Primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, me gusta la ternura de Juan, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno de mis hijitos hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, ¿se acuerdan en el contexto de Primera de Juan qué es lo contrario a la luz? Lo contrario a la luz es decir que yo no tengo ¿qué? Pecado. Mientras Dios dice: tú eres pecador, yo digo: no, yo no tengo pecado, yo soy el mejor de todos. Yo no le hago mal a nadie. Yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo no veo ni televisión, no tengo televisión, mucho menos Netflix. No, como no tengo eso. Todos somos pecadores. Y andar en luz es reconocer que somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, la verdad no está en él y hace a Dios mentiroso. Es que lo que se nos da a nosotros es la justicia de Cristo. Hermanos, y si usted comienza a comprender eso, y si usted comienza a dimensionar eso, que le dieron la inocencia de Cristo, la santidad de Cristo, la luz de Cristo, hombre, ¿cómo es que no reacciona? ¿Cómo es que no se arrepiente? ¿Cómo es que no reconoce que se equivoca? ¿Cómo es que no reconoce que va mal? ¿Cómo es que no reconoce que tiene problemas? ¿Cómo es que no pide ayuda? ¿O no ha entendido qué significa que usted tiene la justicia de Cristo? ¿No ha entendido eso? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, oiga bien lo que dice el versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estoy en 2 capítulo 5, 21. Estoy corriendo un poquito porque no me va a alcanzar el tiempo. 2 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo ha hecho pecado por ti, por mí, por todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que hay que creer de Cristo. Que me dio su justicia. Él tomó mis pecados, los cargó en la cruz, se hizo pecado. Ustedes saben lo que significa eso para Cristo, el Santísimo de los Santísimos. Y me dio su inocencia, su justicia, no culpable. El hablar de todas estas cosas y el hacernos estas preguntas nos empujan hacia una distinción muy útil. Porque Dios se complace inquebrantablemente en su pueblo, porque estamos unidos a su Hijo amado. He ahí el secreto, hermanos. Necesitamos estar unidos al Hijo amado. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. La pregunta entonces es, ¿yo estoy unido a Cristo? Y yo me pregunto, ¿cómo puede estar usted unido a Cristo si usted no se acuerda de estudiar la Biblia? Si hoy, cuando llegue a su casa, deja en el portamaletas o en la guantera la Biblia y hasta dentro de 8 días. Estoy criticando, ya me estoy volviendo como juez. Solo quiero que lo piensen. Porque miles de veces les he dicho, vuélvanse fanáticos del estudio bíblico. Comiencen a estudiar la Biblia. Amen la palabra. Sáquenle tiempo. Que trabaja mucho, pues levántese 1 hora antes. Que me voy a enfermar, ¿qué se va a enfermar? Más vigor va a tomar. Menos viejo se va a poner. Yo no sé si ustedes notan la energía que esto me da a mí. 75 años. Estas preguntas me tienen que impeler a hacer algo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Yo por qué escribo tanto? Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga, lo que ha hecho Dios con nosotros, el Padre. Nos ha trasladado ¿de dónde? Al reino. En otra parte la escritura dice, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Luz, salvación, cambio, santidad. Al reino de su amado Hijo. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, santo, perfecto, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice en Hebreos 13:8, ¿no es cierto? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos en Cristo, revestidos de su justicia, santificados por su pureza y por tanto plenamente aprobados a los ojos de Dios. Sin embargo, por encima de este fundamento del favor inmutable de Dios, podemos agradarle más o agradarle menos dependiendo de cómo vivamos. Si usted ha comprendido todas estas verdades de bendición en Cristo Jesús, es imposible que usted no quiera ser mejor. Es imposible. Es imposible que usted no comience a odiar el pecado. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, usted puede contristar al Espíritu Santo.
como también lo puede alegrar. Yo aquí en este púlpito les he dicho, mire, el Espíritu Santo mora en usted. ¿Qué lo pone a ver en televisión? ¿Qué pone a escuchar al Espíritu Santo? ¿Dónde lo lleva? ¿Con quién lo junta? Hermanos, nuestra vida cristiana es una dimensión de responsabilidad y entrega tremendas. ¿Necesitamos la gracia de Dios para eso? Sí. Pero ¿cuáles son los instrumentos de Dios para que usted crezca en gracia? La escritura, la oración, la adoración. ¿Cuándo será que el síndrome del puente no nos va a afectar a nosotros? Para que todo el mundo esté volcado aquí para adorar por encima de cualquier cosa. Porque nuestra comida es la palabra, nuestra comida es la voluntad de Dios, nuestra comida es la adoración, la comida es el pan de la palabra, la comida es la comunión con los hermanos. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Algún día tú te detienes y dices, esto agrada a Dios? ¿La decisión que tomé agrada a Dios? ¿La forma como estoy viviendo agrada a Dios? Y si por alguna razón el Espíritu Santo te dice, no lo estás agradando, ¿qué haces al respecto? La luz está en que dices, me arrepiento, Señor, y cambio esta situación ya. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no son golpes de pecho ni lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento es cambiar de forma de actuar. Es cambiar de forma de pensar. Cuando Dios me convence por su palabra de que no le estoy agradando. Bien, ¿se acuerdan de Juan 5:3? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que es primera de Juan o Juan 5:3. Vamos a la Biblia para comprobar. Tengo mis dudas. ¿Es Juan 5:3? Ok. Juan 5:3 en el Evangelio dice, pues este es el amor de Dios. Miren lo clarito que es esto. Primera de Juan, gracias. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son apáticos. Mis queridos hermanos, vamos rápidamente para concluir nuestro sermón a mirar esto de una manera más práctica y más. Ubíquese en Mateo 26 rápidamente, que fue la otra lectura que hicieron hoy. Me quedan 5 minuticos. Y vamos a hacer unos breves comentarios. Quizás después volvemos sobre esto porque es sumamente importante, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, Mateo 26 a partir del 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Siempre en la mesa, ¿no? Cuando hay cosas importantes en la Biblia. 21. Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Estoy corriendo un poquito porque quiero llegar al punto. 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, óigame, y a veces nosotros respondemos de la misma manera, ¿acaso soy yo, Señor?
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y hablando y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ellas todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, y aquí empieza lo que quiero tratar con ustedes hoy. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En la Biblia el Señor nos dice, no hay justo ni aún uno. Todos son pecadores. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por él la muerte. Todos están condenados. En el versículo 32 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, y aquí está el problema. Aquí Pedro está en plenas tinieblas. Cristo le está diciendo, te vas a escandalizar de mí. Me vas a fallar. Vas a tener problemas, vas a entrar en crisis. Y ahora está Pedro aquí diciendo, mire lo que dice Pedro. No, ayúdenme todos, el 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Oiga, usted nunca ha hecho esa expresión, yo nunca he hecho eso. Especialmente cuando peleamos marido y mujer. Yo jamás he hecho eso. Quién sabe cuántas veces lo habrás hecho, ¿no es cierto? Yo jamás me escandalizaré. El 34, todos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, todos, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dios está diciendo, me van a fallar, se van a ir, me van a negar, me van a traicionar, me van a dar la espalda, me van a dejar solo. Y ellos dicen, jamás. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando le entregaron la ley en el Sinaí? Como ha dicho Jehová, así haremos. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Es que eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Mis hermanos, si usted no acepta su debilidad, si usted no acepta que usted también tiene deficiencia de carácter, si usted no acepta que usted tiene pecados en su vida, usted está en tinieblas. Es necesario oír lo que Dios dice de nosotros. Es necesario tener eso muy claro. En Primera de Corintios, no lo busquen, eso es un paréntesis, y todos dijeron lo mismo, no te vamos a negar. En Primera de Corintios 10:12 dice una advertencia muy clara para todos nosotros, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Ojo con su arrogancia. Su santidad no depende de usted. Su santidad no depende de lo que parece que usted es. Su santidad depende de lo que usted cree. Su luz depende de lo que usted cree. Hermanos, usted no se arrepiente de sus pecados porque usted no cree. Su fe es débil. No estoy diciendo que no sea salvo, es posible que es salvo, pero su fe es débil, necesita crecer. Y la única manera para crecer es comiendo pan de vida. ¿Y sabe dónde está ese pan de vida? En la Biblia. En la Biblia. Olvídense de los podcasts. Olvídense de YouTube. Olvídense de todo si usted no sabe manejar su Biblia. Aprenda a manejarla. Deje de estar compartiendo cuadritos.
Aprenda a manejar la Biblia. Inviértale tiempo a eso. Escudriñe las Escrituras. Allí podrá tener lo que necesita para santidad y para hacer luz. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Volvamos entonces aquí a Mateo 26 y el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo, a Santiago, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Imagínense, el Señor Jesucristo no ocultó su angustia. No ocultó su tristeza, siendo quien era. Y versículo 38 es conmovedor. Versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Voy a morir por esta angustia. Estoy que me muero. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y ustedes creen que ellos velaron? Se durmieron. Es que eso es lo que somos. ¿Sabe por qué usted no estudia la Biblia? Porque se duerme. Le da sueño, llega muy cansado. Los niños ponen mucho bereque. Y tantas otras cosas, ¿no? La selección Colombia o por ahí un equipo de Europa, esos equipos de España que tienen tantos fanáticos en América Latina. Bueno, en fin, tantas cosas. ¿Cómo podremos llegar algún día como Pablo, que dijo: mire, yo estimo todas las cosas como pérdida, como basura, como lo más feo del mundo, con tal de tener el conocimiento de Cristo? ¿Y dónde tienes ese conocimiento? En la Biblia, por amor de Dios, en la Biblia, en la sola Escritura. ¿Cómo hago? Me arrodillo, les lloro, les suplico. Usted los puso Dios en mis manos, bajo mi cuidado, bajo mi ministerio. ¿Qué hago para que se convenzan que necesitan la palabra viva? Solo así podrán andar en luz, solo así podrán andar en santidad, solo así podremos crecer, solo así podremos impactar este pobre país que se hunde en la inmoralidad, en la injusticia, en el pecado a todos los niveles. ¿Qué hago? ¿Se sienten regañados? Por amor de Dios, no. No, es mi corazón de pastor tratando de mostrarles el camino. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay alimento? La innumerable gracia de Dios la hemos cantado hoy. ¿Por qué la despreciamos? ¿Por qué jugamos con ella? ¿Por qué no nos conmueve? ¿Por qué no nos mueve? ¿Por qué no nos dinamiza? ¿Por qué no nos hace otras personas? Mis queridos hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para que terminemos. Hay otra orden en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Somos vulnerables. Por favor, vayan a Primera de Juan rápidamente para que terminemos. Denme 5 minuticos o menos. Vayan a Primera de Juan. Vamos a leer 2 versículos o 3, del 8 al 10. Primera de Juan. Juntos, todos, con entusiasmo. Vamos a leerlo. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 hasta el 10. Versículo 8. ¿Estamos listos?
porque quiero que leamos todos con entusiasmo, como si creemos lo que vamos a leer. Vamos todos, todos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Guarden eso en sus corazones. Y vayan a Efesios, y con este les prometo, les digo la verdad, con esto terminamos. Efesios 6. Efesios 6. Estoy hablándoles de lo que la Biblia dice respecto de lo que hemos tratado hoy. Efesios 6, porque vamos a conmemorar el sacrificio de Cristo para darnos su justicia. Efesios 6, versículos 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Y quiero que lo leamos como leímos el anterior, con entusiasmo, con fe, con convicción, con certeza. Efesios 6, 10 al 13. ¿Estamos listos? ¿Ya todos? Vamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, hermanos, los adultos jóvenes llevan 2 años estudiando la armadura de Dios. Qué libro así de gordo, maravilloso. La gracia está dada, de Cristo tomamos gracia sobre gracia. Tenemos el poder de la resurrección, Él está con nosotros, el Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Padre Celestial, ayúdanos para ser luz, tanto como un pecador perdonado puede ser. Ayúdanos para ser sal, tanto como un pecador puede serlo. Un pecador perdonado. Ayúdanos para ser santos, tanto como un pecador perdonado puede serlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.